Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de dinámica de suelos, en particular en esta primera mitad donde estudiamos lo que es el fenómeno de licuefacción. La sesión del día de hoy va a tratar sobre el comportamiento cíclico, ¿ya? Y vamos a partir con el comportamiento cíclico drenado y vamos a terminar con el cíclico no drenado. Para partir, tenemos nuestro disclaimer, ¿cierto? Y voy a retomar en una parte que es bastante importante referente a lo que es estas definiciones que hablamos el otro día del quasi-steady state, de la línea del steady state, la línea de transformación de fase y lo que es la línea de inestabilidad. Me gustaría partir por la línea de inestabilidad, porque la línea de inestabilidad fue lo primero que conversamos, o una de las cosas en las cuales invertimos harto tiempo conversando en la sesión anterior, indicando que la línea de inestabilidad, más que ser una propiedad del suelo, es una, llamémosle, es un espacio geométrico que se observa, ¿sí? Pero que no caracteriza la respuesta de un suelo. Y eso es vital, porque en muchas partes se habla de esta línea de estabilidad. Y está correcto que se hable de lo que es esta línea de inestabilidad, pero al mismo tiempo tiene que haber una claridad respecto a lo que significa físicamente. Y es en ese contexto la importancia de lo que conversamos, porque la línea de inestabilidad no es más que un espacio físico, pero no es una propiedad inherente de los suelos. Y eso ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Donde nosotros tenemos diferentes puntos donde se logra este pico a partir del cual esto empieza a decrecer. Pero sin embargo, acá la bajada es muy leve, ¿sí? Es demasiado leve. Acá ya no hay bajada. Ahí no hay bajada. Siempre, por ejemplo, en este caso, siempre hay un incremento en la resistencia y es un incremento que va aumentando de manera sistemática. Aquí no hay contractividad y posterior dilatancia. Aquí solamente, ¿cierto? Hay algo de contractividad porque hay exceso de presión de poros positiva, pero no hay una inestabilidad, se alcanza este pic, pero no vuelve a bajar, ¿sí? Que es lo que se observa, llegó Miguel, que es lo que se observa, por ejemplo, en este caso, en este otro caso, ¿sí? Donde acá llegamos a un pic y a partir de ese pic se empieza a bajar, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Tenemos la línea de steady state, ¿sí? Que es una propiedad del suelo, ¿sí? Eso caracteriza, el steady state caracteriza lo que es el comportamiento de los suelos. ¿Qué pasa con el quasi steady state y la línea de transformación de fase? Porque muchas veces se habla de ello de manera como si fueran exactamente lo mismo, ¿no? Y eso fue alguno de los comentarios que hicimos en la sesión anterior. Hablábamos muchas veces, aquí hay cambio de fase, ¿cierto? Aquí se alcanza el quasi steady state, sin embargo en otros también indicábamos donde solamente había cambio de fase. ¿Qué es lo que pasa? Que el quasi steady state, ¿por qué se llama quasi steady state? Porque tomemos la segunda curva y vamos a ir en esta con una línea azul. Vamos a tomar la tercera mejor. Si tomamos esta línea, aquí lo que existe, ¿cierto?, es que se logra un pic. Sin embargo, en la medida que ese pic avanza, perdón, una vez que pasamos ese pic y el comportamiento continúa, lo que se observa es que acá existe un decrecimiento. Eso es inestabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Que el suelo vuelve a levantarse, ¿cierto? El suelo vuelve a levantar la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí?
que aquí, si ustedes toman esta parte que va por acá, aquí donde estoy engruesando la línea azul en la zona de bajada, ahí se está perdiendo resistencia. Y esto llega a un nivel de máxima pérdida de resistencia para volver a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese punto, ¿cierto? Cuando se alcanza el mínimo, se alcanza este punto de acá, ¿sí? Justo antes de que cambie hacia un comportamiento que tiene una componente dilatante, lo que ocurre ahí es que esa pérdida de resistencia ahí no llega al steady state. El steady state llega cuando esto se levanta y llega a este punto por acá, ¿sí? Entonces, es en este punto, ahí, por ejemplo, vamos a hacerlo en azul para ser consistentes, es en ese punto donde se alcanza el quasi steady state y a su vez el quasi steady state coincide con la línea de transformación de fase, ¿ya? Entonces, es en este punto acá donde el quasi steady state coincide con la línea de transformación de, perdón, de fase, ¿ya? Ahí en ese punto el quasi steady state coincide con la línea de transformación de fase y el estado último, este ensayo en particular, aquí llegó al estado último, llamémosle steady state, ¿sí? Entonces, en particular este ensayo, el azul que estamos evaluando ahora, es bastante completo desde la perspectiva que se ven todos los comportamientos que hemos hablado. ¿Por qué? Porque presenta este pic, a partir de este pic presenta una inestabilidad, esa inestabilidad llega al quasi steady state, ¿sí? Que coincide con el cambio de con la transformación de fase, donde existe este cambio entre lo que es el comportamiento contractivo y empieza la componente dilatante, para terminar, ¿cierto?, en un punto superior aquí dado por el steady state. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes se van a confinamientos mayores, o mejor dicho, índices de vacío menores, ¿ya? ¿Qué es lo que empiezan a observar ustedes acá? Y acá vámonos con este color amarillo. Aquí ustedes observan en este caso de que aquí se alcanza un pic. Si nosotros paráramos el ensayo ahí, diríamos, ok, ese es el pic de este comportamiento. Sin embargo, en la medida que la probeta se sigue deformando, en vez de irse a un quasi steady state, ¿cierto? Lo que hace es que, si ustedes se fijan en ese punto que está ahí, este punto que está ahí en términos de Q es prácticamente lo mismo, esa línea ahí se va casi horizontal, ¿no? Sin embargo, al llegar a partir de este punto, esto empieza a aumentar. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Lo que ustedes ven es que se desarrolla una resistencia, sin embargo, esa resistencia no tiene un decrecimiento, por lo tanto, no llega a un quasi steady state, ¿sí? Sin embargo, sí tiene un punto de cambio de fase para llegar al steady state. Entonces, cuando muchas veces se habla del quasi steady state y la línea de transformación de fase porque muchas veces coinciden. Sin embargo, cuando ya tenemos suelos que presentan una densidad mayor, lo que ocurre es que el quasi steady state no se pronuncia. ¿Y por qué? Porque la respuesta es principalmente se desarrolla de manera tal que el Q solamente crece. Lo que sí se observa es cambio de fase, ¿ya? Entonces,
sumamente importante ese concepto. Me gustaría chequear si estamos en la misma página todos con respecto a ese concepto. Dedito arriba que sí o que no. ¿Sí? Ya. Súper importante. Ese es un concepto clave. ¿Y por qué? Porque muchas veces ustedes van a escuchar a colegas que efectivamente presentan de una manera, se presenta muchas veces el quasi steady state en el cambio de transformación de fase como algo equivalente. ¿Sí? Pero eso se genera principalmente cuando estamos hablando de suelos que presentan una componente contractiva con inestabilidad y dilatante. Sin embargo, en la medida que el suelo es más denso y tiene una componente contractiva y dilatante, pero sin pérdida de resistencia, solamente hay cambio de fase y por lo tanto ahí se pronuncia la línea de transformación de fase. ¿Ya? Entonces, con eso quería partir nuestra sesión de hoy, es sumamente importante. ¿Ya? Y con eso ya podemos entrar con mayor tranquilidad a lo que es el comportamiento cíclico. ¿Sí? En el comportamiento cíclico, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en mente? Ustedes ya saben que en el triaxial se da un estado, ¿cierto?, de carga anisotrópico. Vamos a partir, vamos a partir con el comportamiento cíclico drenado, pero algunos tópicos que son comunes a ambos tipos de ensayo es que en este caso tenemos compresión y tenemos extensión, ¿cierto? O descarga, mejor dicho. ¿Sí? Y por lo tanto siempre vamos a tener una rotación de tensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que independiente de si usted parte con extensión o compresión el ensayo, ¿a qué me refiero con compresión? A que usted carga la probeta, usted puede partir el ensayo cargando la probeta, así como también usted puede partir el ensayo descargando la probeta. ¿Ya? Independiente de cómo usted inicie el ensayo, se va a generar una condición tal de rotación de tensiones. Entonces, ¿cuál es la clave acá? ¿Cuál es la clave? Desde una perspectiva de análisis. Que cuando ustedes tienen extensión y compresión, existe rotación de tensiones principales. Y si bien nosotros hemos conversado siempre, y esto lo hablamos hace unas sesiones atrás, fue que si bien siempre se habla del sigma 1 menos sigma 3, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 para el P y sigma 1 menos sigma 3 partido por 2 para el Q, ¿sí? Desde una perspectiva de análisis tensional para lo que es el ensayo cíclico, la manera más fácil de verlo es trabajando siempre con el Q igual a sigma A menos sigma R, el sigma vertical menos el sigma radial. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros analicemos esto y trabajemos con ecuaciones, nosotros no podemos andar cambiando el eje siempre, ¿cierto? Cuando existe rotación de tensiones y el sigma 1 y el sigma 3 están cambiando, si nos ponemos siempre en donde está sigma 1, no seríamos capaces de ver el efecto de la extensión. Entonces, desde esa perspectiva, es importante que definamos, ¿cierto?, cuál va a ser van a ser los ejes a partir de los cuales vamos a trabajar. Y es por eso que en este contexto, mi sugerencia es que trabajen con sigma A menos sigma R partido por 2. ¿Por qué? Porque en el minuto en que las tensiones se produce la rotación de tensiones principales, a partir de la definición que están viendo aquí en la pantalla, ustedes van a poder siempre encontrar la parte de compresión y de extensión acompañada del signo que les corresponde. Compresión positivo, extensión negativo. ¿Ya? Y para el P, bueno, para el P es más sencillo, ¿no? Porque el P no va a cambiar de signo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, con esas nomenclaturas y esas convenciones acordadas, vamos a pasar al comportamiento cíclico drenado. Y en el comportamiento cíclico drenado es bastante rápido, ¿sí? Probablemente nos va a tomar 10, 15 minutos. ¿Y cuál es la clave acá?
aquí la clave es entender lo que es comportamiento de suelo. ¿Sí? Y es por eso que todo el bagaje de comportamiento de suelo en régimen monótono que estuvimos viendo, tanto en drenado como no drenado, es el soporte, es la fundación de todo lo que vamos a ver ahora y que les va a clarificar de manera... Entender la licuefacción en ese contexto, con la fundación robusta que tuvimos estudiando comportamiento monótono, esto se va a hacer muy sencillo. Fíjense. Si tenemos comportamiento cíclico drenado, eso implica que existe una condición tal que el drenaje se permite. Si el drenaje se permite, lo que ocurre es que no existen excesos de presiones de poros, no hay cambios en las presiones de poros con respecto a las iniciales que el sistema presenta al momento de empezar el ensayo. ¿Ya? Desde una perspectiva de lo que es el QP, el que tengamos un ensayo cíclico drenado donde no existen variaciones en las presiones de poro, eso implica que si nosotros partimos nuestro ensayo desde acá, desde un sigma 0', nosotros simplemente al cargar y al descargar, siempre vamos a estar sobre esta misma línea verde. ¿Y por qué? Porque no hay variaciones en las presiones de poros que nos desvían de la trayectoria de tensiones totales. Y por lo tanto, desde una perspectiva de QP', este ensayo siempre se está moviendo en este espacio, ¿cierto? Y lo que al final tenemos es que, desde una perspectiva de análisis, nos queda exclusivamente la curva verde y sabemos que la trayectoria de tensiones totales coincide con la trayectoria de tensiones efectivas. Ahora, usted dirá, chuta, entonces, ¿se nos acabó el análisis? En absoluto. De hecho, el análisis es bastante bonito y es bastante interesante. ¿Por qué? Les voy a mostrar otro gráfico, un muy buen gráfico, ¿sí? Donde se observa el comportamiento cíclico drenado en arenas, pero lo que se observa acá es en el espacio tau, gamma, ¿sí? Y fíjense lo que ustedes ven ahí. Ustedes ven ahí ciclos de carga y descarga. Y en particular se muestran 3. Hagámosle el seguimiento a cada uno de ellos. Partamos el primer ciclo en rojo. Nuestro primer ciclo, si esto parte de acá, perdón, si esto parte de ahí, nuestro primer ciclo se va por ahí. ¿Sí? Ahí se va nuestro primer ciclo. ¿Sí? Pero si bien estamos en el primer ciclo, eso es solamente una parte del primer ciclo, ¿no? En la fase de carga, ¿sí? Donde el Q con el sigma siguen esa relación que ustedes observan ahí. Y esto después lo que hace es que empieza a descargar. Y no solamente a descargar, sino que empieza a descargar en la... No es que descargue la primera carga que hizo, sino que ahora empieza a, llamémosle, extensionar, ¿sí? Y fíjese, se va por acá. Ahí. Y ahora esto se devuelve y llega hasta ahí. Entonces, los puntos no coinciden, ¿no? El máximo que alcanzamos en la primera subida no coincide con la segunda, ¿sí?
¿Y dónde es que, en el fondo, dónde partió nuestro segundo ciclo? Nuestro segundo ciclo partió ahí. ¿Sí? Nuestro segundo ciclo partió ahí. Y acá, fíjese lo que hace esto. Esto llega hasta acá. Y ahora empieza a descargar. ¿Sí? Y ahora esto sigue por acá. ¿Qué observaciones podemos hacer del seguimiento que le hemos hecho a estos primeros dos ciclos? Lo primero es que si alguien les preguntara qué tipo de ensayo fue este es un ensayo de carga controlada, ¿cierto? Porque ustedes lo que están controlando ahí claramente es la carga, no la deformación, ¿sí? Entonces, ¿qué otra observación pueden hacer? Fíjese que en la medida que los ciclos avanzan, inicialmente, y eso no hay mucho espacio para dibujarlo, pero si ustedes se fijan en la parte roja, dibujemos la parte roja de manera continua. La parte roja va ahí, ¿no? Y esto lo que hace acá es, de alguna manera, formar una especie de elipse, pero es una elipse incompleta, pero tiende a, ¿sí? Sin embargo, en el segundo ciclo, lo que ocurre es que se vuelve a formar una especie de elipse. Es una elipse que todavía está incompleta, pero está más completa que la anterior. ¿Me entiendes? O sea, hay un ciclo que se está desarrollando, ocurre un primer ciclo, y ese primer ciclo no cierra bien. Se hace un segundo ciclo, y ese ciclo todavía no cierra de manera completa, pero cierra mejor que el anterior. Y lo que ocurre es que si ahora vamos al tercer ciclo, lo que observamos es que el tercer ciclo casi cierra. Casi cierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en estos ciclos, en la medida que estos ciclos van avanzando, se van generando estas elipses, que parten siendo elipses, no sé si llamarle elipse es lo ideal, pero con una forma que tiende a ser elipsoidal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que además de tener ciclos que tienden a tener formas elipsoidales, estas formas elipsoidales se van acercando cada vez a una forma elipsoidal más concreta. Por otra parte, también lo que están haciendo es que se empiezan a empinar. Si usted se fija, desde una perspectiva de análisis, desde una perspectiva de mecánica de sólidos, estrictamente hablando, aquí lo que tiene usted es un G, ¿cierto? Porque usted tiene un tau y tiene un gamma. Entonces, existe asociado un G, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Dibujemos solamente las pendientes para no saturar el... Acá, esa pendiente está más empinada que la del primer ciclo y correspondientemente ahí hay otra que se empina más que la anterior. Entonces, esas observaciones las podemos empezar a hacer.
desde una perspectiva de mecánica de sólidos, si ustedes se fijan en lo que está ocurriendo con el material en la medida que los ciclos van avanzando, es que el material se va rigidizando. La pregunta es, ¿por qué se rigidiza? Y para responder esa pregunta nos vamos al gráfico que está al lado. El gráfico que está al lado, fíjese lo que nos dice. Todos los gráficos tienen una historia. Fíjese qué es lo que ocurre cuando usted empieza cargando, ¿cierto? Aquí usted tiene el tau, que es el mismo tau que está acá, y aquí tiene la deformación volumétrica. Mire lo que empieza a ocurrir. Usted tiene deformación volumétrica, aplica el corte, tiene deformación volumétrica. La deformación volumétrica es positiva. Eso quiere decir, y que va en línea con la naturaleza drenada de nuestro ensayo. Lo que eso quiere decir es que el suelo se está empezando a densificar. Entonces, en la medida que yo descargo, esto se vuelve a densificar. Estoy descargando y aún así densifica. ¿Sí? Vuelvo a cargar y sigue densificando. Y sigue densificando. Y sigue densificando. Deberíamos haberlo dibujado con diferentes colores para ir a la par con el del lado, pero ustedes me están entendiendo el concepto. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Existe densificación, ¿sí? Dibujémoslo por ciclo. El primero era rojo, el segundo era azul. Fíjense en el segundo ciclo. El segundo ciclo densifica. ¿Sí? Perdón. Se tiene que llegar hasta ahí. Perdón. Ahí sí. Ahí sí. El segundo ciclo densifica, pero densifica significativamente menos que el primero. Y el tercero densifica nuevamente, pero significativamente menos que el segundo y claramente mucho menos que el primero. Entonces, ¿qué es lo que le está ocurriendo al suelo? Se está densificando, ¿cierto? Cíclicamente va densificando, lo que quiere decir que el índice de vacíos va disminuyendo y es por eso que la probeta se va rigidizando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes densifican, dibujemos dos partículas. Dibujemos dos partículas. Si ustedes tienen dos partículas de arena donde una está en contacto con la otra, ¿cierto? Y ustedes se están densificando, para densificar lo que ocurre es que el índice de vacío disminuye. Pero a la partícula lo que le ocurre es que a nivel de contactos, lo que ocurre en este espacio a nivel de contactos, ¿cierto? Es que el contacto también mejora. Que el contacto mejore implica eventualmente que el contacto incluso aumente, ¿no? Producto de esta densificación que está sufriendo el suelo. ¿Sí? Porque estrictamente hablando, cuando un suelo está en estado suelto, lo que ocurre con ese suelo es que el índice de vacío es grande y cuando uno tiene un índice de vacío grande, eso implica que las distancias que existen entre las partículas tiende a ser mayor que cuando está suelto. Y eso inevitablemente tiene una consecuencia a nivel granular, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa acá. Entonces, se rigidizan los contactos y producto de la rigidización del contacto, también se rigidiza toda la estructura granular y es por eso que vemos que estas curvas que tienden a formas elipsoidales que van cada vez mejorando su forma elipsoidal,
¿ya? Se comportan de esta manera expresando esta rigidización. Perdón. Dedito arriba que estamos todos en la misma página con ese concepto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto tiene una implicancia ingenieril importantísima. Veámoslo un poquito más en detalle. Fíjese lo que pasa acá. Otro ensayo drenado. ¿Ya? Otro ensayo drenado. ¿Qué es lo que observamos? Aquí tenemos el eje Q sobre P'. ¿Sí? De alguna manera cuando hablamos del Q sobre P', de alguna manera estamos expresando el corte en porcentaje con respecto al confinamiento inicial. Si ustedes se fijan, nuevamente se observa esto va en línea con lo que observábamos en el gráfico anterior. En la medida que pasan los ciclos, ¿cierto? Se va generando una densificación, pero esa densificación se aumenta, pero aumenta a una tasa decreciente. Eso quiere decir que por cada ciclo, si bien se densifica el suelo, se densifica menos que en el ciclo anterior. ¿Ya? Y eso es importantísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a tener consecuencias desde una perspectiva experimental y desde una perspectiva de lo que son las propiedades de los suelos. ¿Sí? Fíjense en este caso, ¿qué es lo que pasa con el ensayo con otro ensayo drenado? Cuando comparamos lo que ocurre en el primer ciclo, que está en rojo acá, ¿sí? Con el noveno ciclo. En el noveno ciclo, fíjese lo que ocurre. En el noveno ciclo, la elipse se cierra. Y en general, eso siempre se observa. Se observa que la elipse en general se cierra después de 3 o 4 ciclos. ¿Sí? Ya a los 5 ciclos debería estar cerrada esa curva. Profesor, tengo una duda. Sí. Sí, que tengo una duda un poco conceptual. Me quedé un poco atrás porque estamos viendo, esto es un ensayo drenado. Sí. El líquido que pierde el suelo no lo recupera, ¿no? En este caso, No, pues se porque va. como es una carga, se va, ¿no es cierto? Porque Sí, usted pues porque dijo, está drenando. Es drenado, por lo tanto está drenando. Por lo tanto, el cambio volumétrico implica que el fluido que está en su interior, que en este caso es agua, drena hacia el exterior de la masa granular. Y eso queda registrado en las ya, buretas del equipo. ya cuando hay carga negativa no se genera succión, Eh, el suelo trata de recuperar, digamos, ese... lo que pasa es que está en un estado en el cual las partículas ya están, las deformaciones son significativas. Son Entiendo. significativas. Entonces, eh, me parece que hay algunos estudios analíticos con respecto a lo que le pasa a las partículas, ¿sí? Pero el hecho de que esto esté con las válvulas abiertas, ¿sí? Implica que hay un comportamiento tal en que el drenaje se garantiza. Y al final, No le escucho, profesor. ¿no me escucha? ¿Aló? Parece que no le escucho, profesor, o soy el único, ¿no? ¿No se me escucha? Ahí Ahora sí, sí se escucha. ahí sí, que no le ¿Sí? escuché lo último. Ya. Que es el suelo
presenta drenaje, ¿sí? Claro. Por lo tanto, eventualmente, sí, en la descarga podría ingresar un poquito de agua, pero al final, ¿cierto? Lo que está ocurriendo es que está ocurriendo una densificación, por lo tanto, y esa densificación, si usted se fija, mire, fíjese acá. Por ejemplo, acá usted tiene ahí usted tiene que hay drenaje, ¿cierto? Claro. Aquí, Sí. en el momento que usted descarga, este no es tanto, ¿no? Usted pierde, usted igual drena, igual hay cambio volumétrico positivo. Aquí uno podría decir, hay un poco de recuperación, Pero no es la misma, por sí, eso los ciclos se van achicando, ¿no? pero es muy menor, ¿sí? Es Ya, muy menor. Entonces, ese fenómeno, ¿sí? Se observa de manera sistemática en los ensayos. entiendo. ¿Ya? Obviamente, digámosle, esto se remarca de mejor o menor manera dependiendo de la densidad, ¿sí? Si el suelo es muy suelto y usted lo está cicleando en una condición drenada, probablemente este comportamiento no se va a explicitar de manera tan marcada, pero sí se va a remarcar la tendencia, y la tendencia es que estos cambios volumétricos los incrementales van decreciendo con respecto al anterior. ¿Se entiende ese concepto? Esto es súper importante, porque aquí estamos contextualizando lo que son los ensayos no drenados que van a venir posteriormente. ¿Estamos todos en la misma página con eso? Sí, ¿Sí? ¿Dedito arriba que sí? sí, entiendo. Entonces, como ensayo triaxial, como ensayo propiamente tal, esa válvula es solamente de salida, no es como unidireccional. La válvula donde drena el fluido. No, el agua puede entrar y puede salir Puede volver a a través entrar. de esa Ah, válvula. ok. Sí, no, eso no está condicionado. No está acondicionado. Ya, No, ok, no está perfecto. condicionado. Esas válvulas están abiertas y dependiendo del comportamiento del suelo, esto puede entrar o puede salir. Perfecto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Le respondimos? Sí, ¿Estamos bien? sí, 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 Ya, sí, sí. listo. Quedó claro. Entonces, aquí, muchos de estos ensayos, ¿ya? Y aquí les vamos a presentar un nuevo equipo, que es importante que sepamos de su existencia porque también va a tener una relevancia al momento de analizar lo que es las metodologías simplificadas, ¿ya? Es el corte simple cíclico drenado. Nosotros podemos hacer estos ensayos con triaxial o podemos hacerlos con este ensayo de corte simple. Nosotros tenemos corte simple en la facultad y es un ensayo de corte simple que trabaja principalmente en régimen monótono. Ustedes pueden hacer un cíclico, pero es un cíclico que en el fondo está disectado en varios monótonos, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Usted carga para allá, ¿cierto? Después le dice a la máquina que cargue en esta otra dirección, después le vuelve a decir que cargue en esta dirección, y así usted puede ir realizando el ensayo, ¿sí? También hay cortes simples cíclicos que son, que son cíclicos automatizados, ¿sí? Nosotros en la facultad lo que tenemos es un ensayo de corte simple, pero no cíclico, ¿ya? Y esto luce así. Este equipo lo que tiene es bien interesante este equipo. Este equipo adentro, bueno, aquí ustedes se repiten los mismos elementos que nosotros hemos conversado para el triaxial, con la salvedad de que el simple, si usted, no sé si se verá muy bien acá, pero tiene una especie de anillos al interior y son anillos de acero rígidos. Y estos anillos de acero rígido son independientes entre ellos, por lo tanto, cuando la probeta se deforma, lo que hacen estos anillos es deslizar uno con respecto al otro. Es un equipo muy interesante, ¿sí? Y en conjunto con el triaxial son muy importantes de conocer a cabalidad. Dado que nuestro curso está desarrollado en torno al triaxial, obviamos este ensayo un poquito, pero es solamente por el contexto del curso, ¿sí? Entonces,
Ya entendiendo lo que pasa a nivel de deformaciones, tensiones y también desde un punto de vista energético, ¿cierto? Porque aquí hay energía, ¿sí? Aquí hay energía, consideren que aquí hay cargas y hay deformaciones. Por lo tanto, aquí hay energías también involucradas, ¿sí? Veamos qué es lo que pasa si ahora nosotros, al hacer estos ensayos cíclicos, lo que hacemos es que vamos ampliando la magnitud del corte. Y esto es relativamente directo, ya con lo que hemos estado estudiando, esto es relativamente directo. En la medida que aplicamos más corte, nosotros vamos a tener un cierto nivel de deformación. Aquí tenemos más corte, tenemos más deformación. Tenemos más corte, tenemos más deformación, tenemos más corte, tenemos más deformación. Pero fíjense qué es lo que ocurre acá. Lo que ocurre acá es que cuando ustedes analizan las curvas que están ahí, ustedes pueden ver de que lo que se presentan acá son formas elípticas en las cuales la elipse ha cerrado de manera correcta. La elipse cierra correctamente. Lo que implica, ¿ya?, que al momento de observar esta elipse cerrada correctamente, eso quiere decir, fíjese los números de ciclos que van. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto no es el ciclo 1, no es el ciclo 2. Es cuando ya esto va bastante avanzado en el número de ciclos. ¿Y por qué? Porque fíjense quién aparece acá. Nosotros lo hablamos tangencialmente, pero ahora lo vamos a empezar a formalizar. Aquí empieza a aparecer este parámetro G. Ese parámetro llamado G, ahí, no es nada más ni nada menos que el módulo de corte. El módulo de corte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros ahora estamos definiendo un parámetro G, que es el módulo de corte, pero para definirlo, la elipse tiene que estar cerrada. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer los ensayos, ciclear un par de veces y empezar a ver cómo esta elipse se va cerrando. Y cuando se cierra, solamente cuando la elipse se cierra, nosotros podemos definir el valor de G. ¿Qué otro punto importante aparece? En la medida, perdón, fíjense acá, el corte en cada uno de estos ensayos que se ha mostrado, el corte es mayor, ¿cierto? Para cada corte mayor que se aplica, la deformación es mayor. Y el G que podemos encontrar, fíjese lo que va pasando con el G, lo vamos a hacer en azul. Fíjese el valor de G ahí. Es mayor que el que está acá. Este que está acá, que está en rojo. Es mayor, este es mayor, y aquí es más notorio, que el verde. Y aquí el amarillo es menor que el anterior. Eso implica que cuando yo aumento el corte, aumenta la deformación, pero también cuando quiero evaluar el G en el momento en que la elipse se ha cerrado, lo que obtengo es que el G es menor, lo que implica que el G disminuye con las deformaciones. ¿Sí? Formalicemos esto un poquito más. Fíjese lo que ocurre ahí. Fíjese lo que se está haciendo en este ensayo. Este es un ensayo importantísimo porque es el que nos permite
nos permite empezar a entender qué es lo que pasa con el suelo cuando se carga cíclicamente, cuando está sometido a una vibración, cuando le llega un terremoto, ¿ya? Cuando hay una máquina gigantesca encima, como los chancadores que están en las zonas mineras, ¿cierto? Y esto está bajo ciclos de carga que empiezan a degradar lo que es el G del suelo. Porque fíjese que a nosotros lo que nos interesa es caracterizar el valor de G. Nos interesa caracterizar ese valor de G, que va a ir decreciendo en la medida de que el corte va aumentando, o equivalentemente en la medida que la deformación va aumentando. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer acá, y acá me gustaría hacer alguna consulta. ¿Qué pasa con el confinamiento en este ensayo que hemos estado haciendo acá? ¿Qué es lo que pasa con el confinamiento? ¿Desde qué punto de vista? ¿Es constante o no es constante? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? O sea, el volumen va disminuyendo, o sea, debería disminuir el confinamiento. No, aumentar, perdón, aumentar el confinamiento. Pero ¿qué pasa con el drenaje? ¿Se permite o no se permite drenaje? Es constante. Es constante. El confinamiento es constante. El confinamiento es constante y ustedes lo que hacen es simplemente ir aumentando el corte y producto de ese aumento del corte aumenta la deformación. Por lo tanto, eso quiere decir que si yo quiero construir una curva de G versus gamma, lo que va a empezar a ocurrir es que si yo grafico G versus gamma, en la medida que el gamma va aumentando, este valor de G va disminuyendo. Y la tendencia en general, la manera en que lo hace, es siguiendo, perdón, esa curva. Esta curva en la cual ustedes ven que el G decrece de manera sistemática en la medida que el suelo se va deformando, es lo que se conoce y es importantísimo como las curvas de degradación de la rigidez del suelo. Y esto se hizo bajo una condición tal en que el sigma 0' es constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que estos puntos rojos que ustedes ven acá, ¿cierto? Que los voy a volver a marcar un poquito. Ustedes los obtuvieron a partir de ensayos cíclicos drenados, en los cuales se permitía el drenaje, ¿cierto? El agua podía escurrir sin generar variaciones en las presiones de poro, de manera que el confinamiento se mantiene constante, y en la medida que el corte aumenta, la deformación aumenta y el G disminuye. Por lo tanto, si la deformación aumenta, el G va a disminuir. ¿Sí? El punto es que para obtener cada uno de estos puntos, nosotros siempre cicleamos el suelo. Siempre cicleamos el suelo y empezamos a ver lo que ocurría con el suelo después de 3, 4, 5 ciclos, una vez que la elipse se cerraba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para obtener esta curva con estos ensayos que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Lo que sucede acá
es que hay una deformación del suelo. Y el punto es, ¿podríamos definir un valor de esa rigidez sin la necesidad de que el suelo sea sometido a ciclos? Y la verdad es que sí, eso se puede, a través de un ensayo que se llama el ensayo de columna resonante. Y el ensayo de columna resonante es un ensayo que perturba bastante, puede deformar a muy pequeñas deformaciones, puede aplicar estos ciclos de carga y descarga a valores de deformación muy pequeños, ¿sí? Del orden de deformaciones de 10 a la menos 4. Entonces, y esos valores de G van a estar, voy a hacerlo en azul, esos valores de G van a estar por acá, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva experimental, lo que estamos conversando es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted no tiene columna resonante y usted lo que tiene es triaxiales, usted no puede determinar el valor de, o es muy difícil, digámoslo de esta manera mejor, es muy difícil determinar el valor de G0, ¿sí? Del valor del G inicial que usted tiene por acá. La única manera de hacerlo es combinando equipos. Si usted tiene un triaxial, usted define estos con el triaxial, esta degradación, y usted puede obtener el G0, lo puede obtener a partir de algún ensayo, en caso que no tenga la columna resonante y no pueda hacer la curva completamente, usted lo que hace es combinar los triaxiales con Bender Element, ¿sí? Con un ensayo que se llama Bender Element, donde el Bender Element lo que hace es que perturba el suelo de una manera muy pequeña, genera esta perturbación, se genera una onda de corte, esta onda de corte viaja, y como ustedes, y eso lo van a ver mucho más en detalle con el profe Pastén, yo aquí les estoy dando una pincelada a este tema que es importantísimo porque aquí estamos contextualizando lo que ocurre cuando pasemos al no drenado. Ustedes van a ver de que el G es ρ por B sub S al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, con ensayos de Bender Element, si ustedes son capaces de determinar el BS, dado que ustedes van a tener la densidad del suelo, ustedes van a poder determinar el G. ¿Ya? Y en particular van a poder determinar estos valores de G0. ¿Sí? ¿Cómo lucen estas curvas experimentalmente? Lucen así. ¿Ya? Y fíjese que estas son las Hatanaka, estas son las curvas de Hatanaka del 88. Él trabajó, si mal no recuerdo, trabajó con corte simple cíclico y trabajó con triaxial. Entonces, fíjense que ustedes cuando trabajan con triaxial, ¿sí? Generalmente van a obtener las curvas que están en este espectro. Y si eso lo complementan con otra metodología para determinar qué es lo que pasa con el G a muy pequeñas deformaciones, ¿sí? Ustedes lo que hacen es que en el fondo van complementando curvas, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tienen lo que es una curva, esta parte la obtienen con el triaxial, y esta la pueden obtener, por ejemplo, con el Bender Element. Sin embargo, si ustedes tienen la columna resonante, como la columna resonante lo que hace, vamos a este gráfico, lo que la columna resonante puede hacer es esto, que ustedes pueden estar en el gamma, tau, no, perdón, esto es T, no gamma. Este es un tema, pero tremendamente fascinante, es espectacular. Como la columna resonante tiene la capacidad de ejercer un corte muy pequeñito, en el fondo lo que la columna resonante hace es esto. Es tan pequeñito, hace esto. Genera los ciclos ahí.
¿no? Entonces, ejerce un corte muy bajo, la sensibilidad es tan espectacular de ese equipo que genera un corte tan bajo y una deformación tan baja que ustedes en el fondo, y acá voy a borrar esto simplemente para que sigan el eje de la discusión, que en el tau gamma este valor de tau va a estar por ahí. Va a ser significativa, va a ser, no digamos significativamente, simplemente va a ser mayor que todos aquellos los anteriores que ustedes hicieron con el triaxial, en los cuales ustedes tuvieron que ciclear y esperar a que la elipse se cerrara. Con la columna resonante ustedes no tienen ese problema. Entonces la columna resonante, ustedes pueden tener entonces las curvas de degradación por una combinación de utilizar el Bender Element para muy pequeñas deformaciones y el triaxial o el corte simple cíclico a mayores deformaciones, combinan las curvas, ¿sí? O lo que pueden hacer, fíjese acá, usted puede partir con una columna resonante y simplemente con la columna resonante usted simplemente lo que hace es ir aumentando el corte, la deformación y construir la curva entera solamente con ese equipo. ¿Sí? Columna resonante. ¿Sí? ¿Qué es importante de esta curva? Algunos datos importantes. La columna resonante es para un curso completo. ¿Sí? Hemos hecho algunas tesis con columna resonante, es un equipo fascinante. Y aquí hay un tema muy importante. El G, la manera de caracterizar la variación de G, ¿cierto? Uno puede caracterizar la variación de G con respecto a la deformación, ¿cierto? Aquí está el gamma. Aquí está el módulo de corte. Y ustedes ven que aquí hay degradación. ¿Sí? Generalmente, en la medida que más, digámoslo de alguna manera, más grueso el suelo, el G es mayor. Eso quiere decir de que generalmente los valores de módulo de corte más pequeños van a estar asociados a las arcillas. El módulo de corte de las arenas, en general, es mayor al de las arcillas. Y el módulo de corte de las gravas es mayor que el de las arenas y, por supuesto, mayor que el de las arcillas. Sin embargo, aquí ocurre un fenómeno interesante. Y es que cuando ustedes normalizan el valor del módulo de corte con respecto al módulo de corte inicial, eso quiere decir con respecto al primer punto que ustedes miden, los primeros puntos de estas curvas, exclusivamente con respecto a ese punto que ustedes van a definir como G0, como el primer punto de la curva de degradación que ustedes definan, ustedes van a observar de que si bien el G de las arenas es mayor que el G de las arcillas y que el G de las gravas es mayor que el G de las otras dos, las degradaciones se invierten. Las degradaciones se invierten. Eso quiere decir que cuando ustedes tienen G sobre G0, van a tener a las arcillas acá arriba. Después van a tener a las arenas. Y después van a tener a las gravas. Obviamente, como estamos en una condición normalizada, todas parten de 1. Pero fíjese que la degradación de la arcilla es significativamente menor que la degradación de una arena, y eso es significativamente menor que la degradación de una grava. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir de que las gravas presentan menor módulo de rigidez que las arcillas. No. Lo que significa
¿ya? Lo que significa es que si bien las gravas presentan un módulo de corte mayor que el de las arenas y el de las arcillas, ¿sí? La degradación es más violenta en las gravas y es menos violenta en las arcillas, ¿sí? Las arcillas degradan menos con respecto a su rigidez inicial. Las gravas y las arenas degradan más que las arcillas con respecto a su rigidez inicial. Y las gravas degradan más que las arenas respecto a su rigidez inicial. Eso quiere decir, en el fondo, de que las arcillas, ¿cierto?, resisten mejor la degradación que las arenas y que las gravas. Y eso es importantísimo desde una perspectiva, ¿sí? Desde una perspectiva de comportamiento de suelo. Porque en el fondo, si nosotros consideramos, ¿sí?, de que todos estos suelos, fíjense acá, todos estos suelos, existe un punto aquí, por ejemplo, aquí, este punto acá, ese punto ahí, ese punto ahí. Existe un punto, existe una deformación tal que mientras estemos bajo ese nivel de deformación, la degradación del módulo de corte no es tan amplia, se mantiene y el módulo de corte se mantiene relativamente constante. ¿Sí? Relativamente constante. Y eso, desde una perspectiva de comportamiento de suelo, lo que nos dice es que las arcillas son capaces de resistir mejor, ¿cierto? Presentan un rango de linealidad mayor que las arenas, y las arenas presentan un grado de linealidad mayor que el de las gravas antes de empezar a degradar de manera significativa, ¿no? Y ustedes encuentran esos puntos acá, fíjense, ese punto en la arcilla ocurre por ahí, el punto en las gravas ocurre por acá, perdón, en la arena, y en las gravas por ahí, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, ¿sí? Tiene que ver con la manera, con la forma de drenar de cada uno de ellos. Tiene que ver principalmente con la naturaleza y la forma de las partículas. Con la Ya, no naturaleza y tiene la nada que ver con la Claro, velocidad de drenaje de cada uno. no, 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 no. Ya. No, porque aquí estamos asumiendo que todas drenan bien, relativamente bien, ¿no? Ya. Estamos asumiendo que el confinamiento efectivo se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, me parece que este es un buen punto para terminar nuestra sesión, ¿sí? Salvo que hayan dudas, consultas o algún detalle que quisieran conversar, me despido, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Chao, chao.